Warzone Paranormal. Las brujas malditas de San Diego. Una historia basada en un terrorífico y muy lamentable hecho real, escrita y adaptada por Odi Juárez Jr. para el canal Warzone Paranormal. Los invito a que si no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias terroríficas que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle inicio a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Warzone Paranormal y esta es la historia. Recuerdo que desde que inicié mi adolescencia, que fue a los 10 u 11 años de edad, empecé con la curiosidad de querer conocer Estados Unidos de Norteamérica. Yo veía las carencias económicas de la familia y la crisis que estábamos pasando en esos años. Y era por ello que nuestros padres no nos podían dar una mejor educación, en el caso de mi familia, más que hasta la secundaria terminar nada más y era todo. Si quería uno estudiar la preparatoria, universidad u otras cosas, tenía uno que pagarlas por su propia cuenta. Desde muy joven recuerdo que yo empecé a trabajar igual a esa edad, cuando empecé mi adolescencia. Trabajaba como ayudante en una tienda de abarrotes y al mismo tiempo cursaba mi educación secundaria. Esto en la Ciudad de México. Así fui creciendo y llegué hasta los 18 años de edad cuando cumplí la mayoría de edad. Y fue cuando le dije a mi madre que quería irme para Estados Unidos. Mi hermano mayor tenía una amistad que había llegado de Estados Unidos y por cierto le había ido muy bien. Había hecho bastante dinero y ese hombre ya estaba acostumbrado a estar yendo y viniendo. Siempre lo hacía como indocumentado. Y todas las veces que iba y regresaba, se daba la gran vida. Esto llamó más mi atención, de querer emprender con esa travesía. Le pedí permiso a mi madre. Me dijo que si quería, pues, que lo intentara. Mi madre platicó con mi hermano el mayor y a su vez dijo que sí, que le comentaría a su amigo si él quisiera llevarme. Llegaron a un acuerdo y todo pareció que sí. Mi hermano me dijo que me previniera, que porque saldríamos a inicios del mes de junio de ese año, de 1996. Yo gustoso y muy emocionado, empecé a preparar cosas, conseguí un poco de dinero, ya que mi hermano me dijo que yo tenía que pagar mi pasada y que tenía yo que llevar mi dinero aparte, bien escondido. Yo gustoso y emocionado accedía a todo lo que mi hermano me decía. Y sí, empecé con esa travesía. Se llegó la fecha y nos fuimos para Tijuana. Recuerdo que ya estando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nos juntamos con otros compañeros de su amigo de mi hermano. Juntos formamos un grupo de cerca de 6 personas. Cabe mencionar que de todos yo era el más joven, el de menos experiencia. Ellos me decían que si estaba yo listo para la travesía, para el viaje. Yo les comentaba que sí, mi esperanza era llegar y conocer Estados Unidos de Norteamérica. Estas personas me dijeron que solamente ellos iban a Los Ángeles, California, y que cruzaríamos por el lado de Tijuana. Yo le dije que sí, que ya lo sabía, que todo estaba bien, que yo ya estaba listo
para emprender la travesía. Recuerdo que nos fuimos a la frontera, llegamos a Tijuana y hasta mucho después me cayó el 20 de lo que empezábamos a vivir, ya que nos hospedamos en hoteles diferentes. Realmente no sabíamos con exactitud en dónde nos íbamos a hospedar. Recuerdo que esa misma noche el amigo de mi hermano y su amigo de él, un muchacho que venía del estado de Puebla, ellos ya tenían más experiencia y sabían más de cómo se manejaba todo ese asunto. Ellos empezaron a hacer llamadas, empezaron a preguntar. Recuerdo que ese día fuimos a comer a una especie como de restaurante. De ahí ellos le mencionaron a uno de los empleados de ese restaurante que íbamos para Estados Unidos. Esta persona nos envió a un hotel, nos dijo que si quería que él mismo nos llevaba. No sé cómo le hizo, pidió permiso, no sé. Pero recuerdo que en su auto de ese hombre se fue nuestro equipaje, nuestras mochilas, que jamás volvimos a ver. Nos llevaron a un hotel en donde ahí nos dio miedo, porque ahí empezó la travesía y para no extender tanto, hicimos más de 20 intentos para cruzar. Yo empezaba a conocer los riesgos y peligros, porque cada intento al cruzar a Estados Unidos era diferente. Se vivía algo horrible: golpizas, caídas, accidentes, gente mala. La misma policía ministerial de Tijuana nos agarraba, intentaron quitarnos la vida, nos habían robado. Era imposible creer y asimilar que nuestra propia raza mexicana nos hiciera daño. Era imposible creer y asimilar todos esos peligros a los cuales el indocumentado se enfrenta cuando emprende la travesía. Todo eso me parecía horrible. Autoridades corruptas, malas, gente que por ser de la Ciudad de México te quieren golpear, te quieren arrancar la vida. Gente que solamente está buscando un pretexto para hacer de las suyas y robarte todo lo que tengas. Gente que te engaña. Especialmente me di cuenta que había otros grupos en donde iban mujeres, y como nos reuníamos ahí cerca de la línea divisoria, la cerca metálica, y estas mujeres a su vez contaban que los mismos coyotes, los guías, las autoridades abusaban de ellas, las hacían como querían y nadie podía decir nada porque ellos solamente tenían un objetivo: llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Ellos no podían denunciar, no podían quejarse con nadie, no podían hacer nada. Eso es parte de los miedos y temores que vive el indocumentado al cruzar a Estados Unidos de Norteamérica. Yo viví tantas cosas, tantas situaciones que realmente me llenaron de miedo, de angustia, de pánico. Había ocasiones en las que nos llenábamos de terror cuando intentábamos cruzar. Fueron bastantes los intentos que hicimos, hasta que ya de tanto ir y venir, recuerdo que ya casi terminaba el mes de junio y llegamos a un lugar, justamente ahí a la colonia Libertad, Barrio Alto, y ahí encontramos a un coyote que él nos brindó la mano. Nos dijo que sí, que él nos cruzaría, que sería fácil y que no nos iba a cobrar mucho. Cabe mencionar que en uno de los intentos que hicimos, cuando los policías de Tijuana intentaron quitarnos la vida y que nos habían robado, esa vez ya me habían quitado mi dinero que yo llevaba, que era con lo que iba a pagar el coyote, y lo que usaba yo para mis gastos durante mi estancia ahí en Tijuana. Pero estos policías no tuvieron compasión y estuvieron a punto de arrancarnos la vida.
Y es donde doy gracias al grupo Beta, de ahí de la frontera en Tijuana, que fueron los que nos salvaron. Y gracias a ellos, a mí me devolvieron mi dinero. Y no pasó de ahí, del susto, de los golpes, de las torturas que nos hicieron. Pero en fin, ya estábamos en la colonia Libertad, Barrio Alto, y ahí recuerdo que hicimos solamente 3 intentos de cruzar. En la primera noche hicimos el intento y no cruzamos. En la segunda noche hicimos 3 intentos y tampoco. Recuerdo que hasta empezó a llover. El frío se hacía latente, bastante frío, y las noches eran muy tenebrosas. Nosotros ya nos íbamos cuidando de los dichosos bajadores, delincuentes que se la pasan en la frontera y andan violentando a los indocumentados. Eso era uno de los peligros. Las malas autoridades mexicanas que ya hacían merodeando cerca de la línea divisoria, levantando a todo el indocumentado que veían para robarlo, para torturarlo, para asesinarlo. Nuestro miedo también era encontrarnos con los agentes de inmigración de Estados Unidos, que a esos mucha gente nos decía que les tuviéramos miedo porque eran despiadados, eran crueles, eran malos. Déjame contarte que las veces que nos topábamos con ellos, nunca pasó de que nos detuvieran, nos llevaran a un centro de detención y nos echaran para México otra vez. Nunca nos faltaron al respeto. Llegó la tercera noche y en uno de tantos intentos cruzamos, emprendimos el camino y todo iba muy bien. Dieron las 10 de la noche y ya íbamos caminando. Las 12 de la noche y estábamos clavados en un lugar porque andaba el Mosco en la parte de arriba volando, el helicóptero, aventando esa luz enorme con la que alumbraba lugares más recónditos para buscar inmigrantes, que la gente no pudiera esconderse y detenerlos. Nosotros nos metimos en unos arbustos en donde ni su luz nos pudo ver. Ese día recuerdo que la travesía iba perfecta. Nos íbamos cuidando de los delincuentes, de los bajadores. Ya habíamos cruzado la línea divisoria. No creíamos que las autoridades mexicanas aún en ese lugar nos pudieran hacer daño. De hecho, igual nos íbamos cuidando de los animales, ya que había muchos alacranes, víboras, animales que nos podían picar o morder y hacernos daño terrible, ya que eso era bien sabido. Asimismo había otros animales más grandes que según igual rondaban en los bosques, en la sierra, y que podían hacernos daño. De hecho, también cuando atacaban a los indocumentados, había ocasiones en las que les quitaban la vida. Todo eso nos llenaba de miedo, todo eso nos llenaba de pánico, porque no sabíamos qué nos iba a atacar o a qué nos íbamos a enfrentar esa noche. Créeme que yo jamás pensé ni me imaginé que uno de los más grandes peligros que pudiéramos vivir al cruzar a Estados Unidos de Norteamérica fuera justamente una situación paranormal. Yo durante mis 18 años de vida jamás había escuchado de brujas, de nahuales, de entidades. Mas sin embargo, ese día cruzando empezamos a ver sombras, empezamos a escuchar ruidos, murmullos, pero no fue hasta las 3 de la madrugada que nosotros seguíamos caminando y que el guía nos decía que solamente íbamos a caminar unas horas más, que ya íbamos a llegar, que ya a las 6 de la mañana ya estaríamos en donde nos iban a levantar para llevarnos hasta Los Ángeles, que no nos preocupáramos, que todo estaba bien, que ya el peligro ya había pasado. Mas sin embargo, esta persona nunca nos hablaba de lo que en realidad nos iba a atacar esa noche y que nos fuera a provocar daños físicos,
mentales. Porque recuerdo que ese día eran 3:15 de la madrugada, cuando los ruidos que escuchábamos se hacían más fuertes. Risas, gritos, murmullos de señoras hablando, de personas que claramente se escuchaban sus voces, no lo sé. Nosotros llegamos a ver bolas de fuego a lo lejos, pero siempre el guía nos decía que tal vez eran luces que aventaba la migra para asustarnos, que podían ser ovnis, meteoritos. Nosotros por eso nunca nos imaginamos que fuera algo extraño o algo anormal. Pero fue hasta esa hora, las 3:15 de la madrugada, que al entrar a una zona boscosa, ahí en la frontera, casi al llegar a San Diego, California, nos acechaban un par de mujeres con túnicas negras y que estas a su vez se reían horrible y que el guía solamente nos decía que nos pasáramos, que no les hiciéramos caso. Nosotros solamente obedecíamos, pero era algo impresionante porque esas mujeres se encontraban ahí, unas personas con caras horrendas, horribles, tétricas, tenebrosas, y estas a su vez decían cosas que no entendíamos, se burlaban, lanzaban risas horribles, y nosotros empezamos a sentir miedo. Y estas brujas, imagino que sintieron nuestro miedo porque por fin se animaron a atacarnos. Recuerdo que, al menos en mí, y que después al platicar con mis otros compañeros nos pasó lo mismo, algo nos cegó. No supimos para dónde caminar, no supimos a dónde íbamos. De repente empezamos a perder el conocimiento. No supimos en realidad ni qué estaba pasando. Solamente recuerdo que cuando despertamos estábamos muy rasguñados, no sé si por la maleza, por las ramas de los árboles. No supimos en realidad ni qué pasó. Todos los del grupo, incluso el guía, presentábamos fuerte dolor de cabeza y con ganas de vomitar, de devolver el estómago por ese olor nauseabundo que habían dejado en el ambiente ese par de mujeres. Era un olor asqueroso, ese dolor de cabeza que no nos dejaba, y todos, absolutamente todos, presentábamos rasguños en la cara, en el cuerpo, cortaduras. Era algo horrible porque nos ardía, nos dolía. Incluso uno de mis compañeros tenía hasta un hueso zafado de su brazo. Realmente nunca entendimos qué fue lo que pasó porque pues no sufrimos accidentes, no, nada de nada. Solamente nos cegamos y todo quedó en confusión. Eso fue algo que nos llenó de bastante miedo y terror, porque esas cosas, esas brujas, nos hicieron mucho daño físico, mental, algo que en realidad no podíamos creer, y que justamente cuando reaccionamos y que el guía nos dijo que corriéramos, recuerdo que nos levantamos y seguimos al guía y corrimos como casi 2 horas, no lo sé, pero hasta que llegamos a un lugar donde el guía nos dijo que ahí ya estábamos a salvo, que ya habíamos salido de la zona boscosa, que estaríamos bien, que si conocíamos alguna oración, que era el momento de realizarla, porque nos habíamos enfrentado a algo que jamás él había vivido, un ataque de brujas. Eso realmente me dejó traumado y fue una de las peores experiencias que yo viví durante mi travesía al cruzar a Estados Unidos de Norteamérica. Y esto ha sido algo que pocas veces lo he contado, y a la gente que le he contado, incluso mi familia, se han quedado muy sorprendidos, porque el cruzar para Estados Unidos de Norteamérica no es nada fácil. Te tienes que enfrentar a tantos peligros, a tantas situaciones, y aparte de eso todavía enfrentar situaciones paranormales que no puedes creer. Eso realmente es imposible, pero es algo que vivimos. 6 miembros del grupo que íbamos y el guía. Yo nada más de recordar
a esas mujeres, ese olor, esos gritos que lanzaban, esas burlas y todo el ataque que nos hicieron, aún en la actualidad me sigue llenando de miedo, de terror, de pánico. Pero en mi cabeza yo pienso que eso sigue siendo parte de la travesía que viví cuando crucé para Estados Unidos. Situación que conforme pasó el tiempo, en mi estancia en Estados Unidos, traté de olvidar, pero que hoy en la actualidad, 2024, lo sigo recordando. Soy Gavino, de la Ciudad de México, y esta fue mi historia. Muchas gracias.